Hola audiolectores. Hoy hablaremos sobre el capítulo 15 de Fisiología Celular y Neurofisiología. En este capítulo aprenderemos sobre la contracción muscular en los músculos esqueléticos, cardíacos y lisos y cómo se activa mediante el acoplamiento excitación-contracción, EC. Empezaremos entendiendo cómo la despolarización de la membrana celular del músculo, sarcolema, desencadena la liberación de calcio y a su vez la contracción muscular. En el músculo esquelético, el proceso de excitación-contracción EC es complejo y vital para la generación de fuerza y contracción. La despolarización de la membrana celular provoca la apertura de canales de calcio en los túbulos T, lo que libera iones de calcio almacenados en el retículo sarcoplásmico SR. El aumento de la concentración de calcio activa la miosina y permite que los filamentos de actina y miosina se deslicen entre sí, lo que causa la contracción del músculo. Después de la contracción, el calcio se bombea activamente de regreso al SR para permitir que el músculo se relaje. En el músculo cardíaco, el proceso de excitación-contracción EC es similar, pero más rápido y coordinado. Los canales de liberación de calcio R y R en el SR están dispuestos cerca de los canales de entradas de calcio, DHPR, en la membrana del túbulo T, lo que permite una liberación de calcio localizada y sincronizada en respuesta al potencial de acción. La entrada masiva de calcio desencadena la contracción del corazón para bombear sangre eficientemente. En los músculos lisos el proceso es diferente y depende de las hormonas, estímulos nerviosos o cambios locales en el tejido. Algunos músculos lisos pueden ser activados directamente por el estiramiento o cambios en la presión en la pared del órgano, mientras que otros pueden ser activados por despolarizaciones rítmicas o la liberación de calcio desde el SR mediante acoplamiento fármaco-mecánico. Además, aprenderemos sobre el sistema nervioso entérico que controla la actividad de los músculos lisos en el tracto gastrointestinal y permite funciones vitales como la peristalsis, el movimiento de los alimentos a lo largo del tracto digestivo. El capítulo 15 nos brinda una comprensión completa y amigable sobre el fascinante mundo de la contracción muscular y la neurofisiología en diferentes tipos de músculos. Espero que disfrutes aprendiendo tanto como nosotros al contártelo. La contracción de los músculos esqueléticos se activa por la despolarización de la sarcolema, la membrana celular del músculo. El proceso por el cual la despolarización de la membrana celular desencadena la contracción se conoce como acoplamiento excitación-contracción, EC. El acoplamiento excitación-contracción es un proceso complejo que involucra la propagación de un potencial de acción, señal eléctrica, a lo largo de la membrana celular, sarcolema, y su transmisión a través de túbulos transversales, túbulos T en el interior del músculo. Esto lleva a la liberación de iones de calcio almacenados en el retículo sarcoplasmático SR, una estructura interna especializada en respuesta a la despolarización de la membrana. El retículo sarcoplasmático es una estructura intracelular del músculo que almacena y libera iones de calcio que son fundamentales para la contracción muscular. Cuando ocurre la despolarización de la membrana celular, potencial de acción, se activan canales de calcio en los túbulos T, lo que lleva a un rápido aumento en la concentración de calcio en el espacio cercano a los filamentos de actina y miosina, conocido como el sarcoplasma. El aumento de la concentración de calcio en el sarcoplasma provoca cambios en la proteína troponina en los filamentos de actina, lo que permite que la miosina se una a la actina, formando puentes cruzados.
Estos puentes cruzados tiran de los filamentos de actina hacia el centro de los filamentos de miosina, lo que resulta en la contracción del músculo. Una vez que el potencial de acción se termina y se repolariza la membrana celular, el calcio es bombeado activamente de regreso al retículo sarcoplásmico, lo que permite que los filamentos de actina y miosina se separen nuevamente y el músculo se relaje. El acoplamiento excitación-contracción, EC, es el proceso mediante el cual la despolarización de la membrana celular del músculo lleva a la liberación de calcio y la contracción muscular. Es un paso crucial para la generación de la fuerza y la contracción en los músculos esqueléticos. En el acoplamiento excitación-contracción EC del músculo esquelético hay un sensor de voltaje en la sarcolema, en la membrana celular del músculo, que está involucrado en la transducción de la señal eléctrica de despolarización en una respuesta contráctil. Este sensor de voltaje es una proteína especializada conocida como el receptor de dihidropiridina, DHPR. El receptor de dihidropiridina, DHPR, es un canal de calcio voltaje dependiente que se encuentra en la membrana del túbulo T, túbulos transversales. Cuando ocurre un potencial de acción y la membrana celular se despolariza, los canales de DHPR se abren en respuesta a los cambios de voltaje. Estos canales actúan como sensores de voltaje y son sensibles a los cambios eléctricos en la membrana. La apertura de los canales de DHPR desencadena otra respuesta en el retículo sarcoplasmático, SR, que es el sitio de almacenamiento de calcio dentro del músculo. El DHPR está acoplado a otro canal de calcio conocido como receptor de rianodina, RIR, que se encuentra en el SR, en el retículo sarcoplasmático. La apertura de los canales de DHPR provoca la apertura de los canales de RIR, lo que permite la liberación de iones de calcio almacenados en el SR hacia el citoplasma. La liberación de calcio en el citoplasma es esencial para la contracción muscular, ya que permite que la miosina se una a la actina y forme puentes cruzados, lo que genera la fuerza contráctil. Esta respuesta, donde el potencial de acción se acopla a la liberación de calcio y la contracción muscular, se denomina acoplamiento excitación-contracción EC y es la base del control de la fuerza de contracción en el músculo esquelético. La fuerza generada por el músculo esquelético es, por lo tanto, dependiente del voltaje y está regulada por la frecuencia y amplitud de los potenciales de acción que se propagan a lo largo de la membrana celular. En el músculo esquelético, una breve contracción en respuesta a un único potencial de acción AP se conoce como un twitch o sacudida. Durante un twitch, ocurre una rápida liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, SR, lo que permite que la miosina se una a la actina y forme puentes cruzados, generando así una contracción temporal. Por otro lado, un contracture o contractura se refiere a una contracción prolongada y sostenida que puede ocurrir cuando el músculo está expuesto a una despolarización prolongada o a una acumulación anormal de calcio intracelular. A diferencia de un twitch, que es una respuesta breve y controlada, una contractura no se relaja de manera adecuada y puede persistir durante varios segundos o incluso minutos. Las contracturas pueden ser causadas por diversos factores, como la exposición prolongada a un alto nivel de calcio, desequilibrios en los iones o cambios patológicos en las células musculares. Un twitch es una breve y controlada contracción en respuesta a un único potencial de acción, mientras que una contractura es una contracción prolongada y anormal que puede ocurrir debido a diversas causas. En el músculo esquelético, una triada es una estructura especializada que consiste en un túbulo T,
túbulo transversal, flanqueado por cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, SR. Esta estructura está involucrada en el acoplamiento excitación-contracción, EC, que permite la propagación eficiente del potencial de acción a lo largo del músculo y la liberación de calcio necesario para la contracción muscular. El túbulos T es una invaginación de la membrana sarcolema que penetra en el interior de la célula muscular. Se encuentra en estrecha proximidad con las cisternas terminales del SR, que son extensiones del retículo sarcoplásmico. El SR es una red de sacos membranosos que almacena y libera el calcio necesario para la contracción muscular. Durante la contracción muscular, el potencial de acción viaja a lo largo de los túbulos T y alcanza las cisternas terminales del SR, lo que desencadena la liberación de calcio desde el SR hacia el citosol. El calcio liberado se une a las proteínas reguladoras en los filamentos delgados, permitiendo que las cabezas de miosina se unan a los sitios activos en los filamentos de actina y generen la contracción muscular. La tríada es una estructura esencial en el músculo esquelético que facilita la propagación del potencial de acción y la liberación de calcio, lo que a su vez permite la contracción muscular coordinada. En las tríadas del músculo esquelético, los canales de liberación de calcio, también conocidos como receptores de rianodina, R y R, en la membrana del retículo sarcoplásmico, SR, están en una precisa disposición espacial con grupos de receptores de dihidropiridina, DHPR, en la membrana del túbulos T, túbulos transversales. Los receptores de dihidropiridina, DHPR, son canales de calcio voltaje dependientes que se encuentran en la membrana del túbulos T, mientras que los receptores de rianodina, R y R, son canales de liberación de calcio presentes en la membrana del retículo sarcoplásmico, SR. Estos dos tipos de canales están unidos de manera precisa en las tríadas, lo que les permite interactuar y participar en el acoplamiento, excitación, contracción S del músculo esquelético. Durante la propagación del potencial de acción a lo largo del túbulos T, los canales de dihidropiridina, DHPR, se activan y cambian su conformación, lo que lleva a la apertura de los receptores de rianodina, R y R, en el SR. La apertura de los R y R libera grandes cantidades de calcio almacenado en el SR hacia el citoplasma, lo que desencadena la contracción muscular al permitir que el calcio se una a las proteínas reguladoras en los filamentos delgados y active las cabezas de miosina para la contracción. Este acoplamiento entre los canales de dihidropiridina, DHPR, y los receptores de rianodina, R y R, en las tríadas asegura una liberación de calcio localizada y sincronizada en respuesta al potencial de acción, lo que permite una contracción muscular eficiente y coordinada. En el músculo esquelético, el acoplamiento excitación-contracción EC es un proceso altamente coordinado que involucra la propagación del potencial de acción a través de los túbulos T, túbulos transversales, y la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico SR hacia el citoplasma. Cuando el potencial de acción llega a la membrana del túbulos T, los canales de dihidropiridina, DHPR, se abren en respuesta a la despolarización. Estos canales actúan como sensores de voltaje y cambian su conformación en respuesta al cambio en el potencial eléctrico de la membrana. La apertura de los DHPRS provoca un cambio conformacional en la proteína que está conectada mecánicamente con los receptores de rianodina, R y R, en el SR. El cambio conformacional de los DHPRS se transmite mecánicamente a los RIR, lo que provoca la apertura de los canales de liberación de calcio en el SR,
Como resultado, el calcio almacenado en el SR se libera hacia el citoplasma, lo que desencadena la contracción muscular. Este mecanismo de acoplamiento asegura que la liberación de calcio en el músculo esquelético esté vinculada estrechamente con la despolarización de la membrana del túbulo T, lo que garantiza una contracción muscular rápida y eficiente en respuesta a la activación neuronal. Además, esta coordinación precisa permite que el músculo se contraiga y se relaje de manera adecuada, lo que es esencial para su función en el movimiento y la postura del cuerpo. En el músculo esquelético, todo el calcio requerido para la contracción muscular está almacenado en el retículo sarcoplásmico SR. Durante la contracción, el calcio es liberado del SR hacia el citoplasma, lo que desencadena el proceso de acoplamiento, excitación, contracción EC y permite que los filamentos de actina y miosina se deslicen entre sí y generen fuerza. Sin embargo, para que el músculo se relaje y vuelva a su estado de reposo, es fundamental que el calcio regrese al SR. Esto se logra principalmente a través de la bomba de calcio ATPasa cerca, Sarcoplasmic Endoplasmic Reticulum Calcium ATPasa, que se encuentra en la membrana del SR. La cerca es una enzima que utiliza la energía proporcionada por la hidrólisis del ATP para bombear activamente el calcio desde el citoplasma hacia el SR contra su gradiente de concentración. Al bombear el calcio de regreso al SR, la cerca reduce gradualmente la concentración de calcio en el citoplasma, lo que permite que los sitios de unión del calcio en las proteínas reguladoras de la contracción, como la tropomiosina y la troponina, vuelvan a bloquear los sitios activos en los filamentos de actina. Esto lleva al cese de la contracción muscular y al relajamiento del músculo. La eficiente recaptación del calcio por parte de la cerca es crucial para que el músculo se relaje de manera adecuada y se prepare para una nueva contracción en respuesta a la estimulación nerviosa. En el músculo cardíaco, las interacciones funcionales entre el retículo sarcoplásmico SR y la sarcolema, membrana plasmática, ocurre en regiones llamadas DIADs y acoplamientos periféricos. Estos sitios especializados contienen grupos de canales de liberación de calcio RIR, Ryanodine Receptors, y canales de entrada de calcio dependientes de voltaje, DHPR, dihidropiridina receptores. En las DIADs, los canales de liberación de calcio RIR del SR están dispuestos en estrecha proximidad a los canales de entradas de calcio dependientes de voltaje DHPR de la sarcolema. Cuando ocurre una despolarización en la membrana, los DHPR se activan y transmiten una señal al RIR cercano, lo que provoca la liberación de calcio del SR hacia el citoplasma. Este aumento localizado en la concentración de calcio desencadena la contracción muscular. Los acoplamientos periféricos son similares a las DIADs, pero están distribuidos en la periferia de la célula cardíaca. También contienen agrupaciones de RIR-S y de HPR-S, lo que permite una propagación más uniforme de la señal de calcio en toda la célula cardíaca. La liberación de calcio del SR hacia el citoplasma es fundamental para la contracción del músculo cardíaco. A diferencia del músculo esquelético, en el corazón una pequeña cantidad de calcio proviene del exterior de la célula durante la despolarización, pero la mayor parte del calcio requerido para la contracción proviene del SR. Después de la contracción, el calcio se bombea activamente de regreso al SR por medio de la cerca, permitiendo que el músculo se relaje y se prepare para la siguiente contracción. En el músculo cardíaco, la despolarización del potencial de acción AP está acoplada a la apertura de los canales de liberación de calcio, RIR, Ryanodine receptores.
mediante el mecanismo conocido como Release Induced Calcium Release, CICR. Durante el potencial de acción en el músculo cardíaco, los canales de entrada de calcio dependientes de voltaje, de HPR, dihidropiridina receptores, se abren en respuesta a la despolarización de la membrana. El calcio entra en la célula a través de estos canales y se difunde hacia regiones cercanas del sarcolema que contiene RIRS. La cercanía espacial entre los DHPR y los RIR en los sitios de DIADS y acoplamientos periféricos permite que el calcio entrante activa los RIRS cercanos a través del CICR. Cuando los DHPR se abren y permiten la entrada de calcio, una pequeña cantidad de este calcio entra en los canales de liberación de calcio, RIR, en el retículo sarcoplásmico, SR. Esta entrada de calcio en los RIR provoca una mayor apertura de los RIR, liberando una gran cantidad de calcio del SR hacia el citoplasma en un evento conocido como chispa de calcio, Calcium Spark. La liberación masiva de calcio del SR a través de los RIR desencadena la contracción muscular en el músculo cardíaco. La liberación de calcio y la contracción son muy rápidas en comparación con el músculo esquelético, lo que permite una rápida y coordinada contracción del corazón para bombear sangre de manera efectiva. Después de la contracción, el calcio se bombea activamente de regreso al SR por medio de la cerca, permitiendo que el músculo se relaje y se prepare para el siguiente ciclo de contracción y relajación. Tanto la bomba de intercambio sodio-calcio, NCX, como la ATPasa del retículo sarcoplásmico, cerca, desempeñan un papel crucial en la relajación del músculo cardíaco, miocardio, mediante la reducción de la concentración intracelular de calcio. Después de una contracción del músculo cardíaco, la concentración de calcio en el citoplasma aumenta debido a la entrada de calcio desde el espacio extracelular y la liberación desde el retículo sarcoplásmico SR. Para permitir la relajación del músculo y prepararse para la siguiente contracción, es esencial eliminar el exceso de calcio del citoplasma. La ATPasa del retículo sarcoplásmico, cerca, es responsable de bombear activamente el calcio del citoplasma de regreso al retículo sarcoplásmico SR. La cerca utiliza la energía liberada por la hidrólisis del ATP para transportar el calcio contra su gradiente de concentración desde el citosol hacia el SR. Esto permite que el calcio sea almacenado nuevamente en el SR para futuras contracciones. Por otro lado, la bomba de intercambio sodio-calcio NCX también contribuye a la relajación del músculo cardíaco. La NCX utiliza el gradiente electroquímico del sodio para intercambiar 3 iones de sodio por un ion de calcio hacia el espacio extracelular. De esta manera, la NCX ayuda a reducir la concentración de calcio en el citoplasma y contribuye a la relajación del músculo. La combinación de la actividad de la cerca y la NCX permite mantener el equilibrio adecuado de calcio en el citosol, lo que es esencial para la regulación de la contracción y relajación del músculo cardíaco y para garantizar una función cardíaca adecuada. Algunos músculos lisos son activados por neurotransmisores liberados por los nervios simpáticos y parasimpáticos. El sistema nervioso autónomo controla la actividad de los músculos lisos en varios órganos y tejidos del cuerpo. Los nervios simpáticos liberan principalmente el neurotransmisor norepinefrina, noradrenalina, en las terminales nerviosas para activar los receptores adrenérgicos en las células musculares lisas. La activación de estos receptores pueden tener diferentes efectos dependiendo del tipo de tejido y el tipo de receptor involucrado. Por ejemplo, en el músculo liso de los vasos sanguíneos,
La activación de los receptores adrenérgicos alfa 1 produce una contracción, lo que lleva a la vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular. Los nervios parasimpáticos liberan principalmente el neurotransmisor acetilcolina para activar los receptores muscarínicos en las células musculares lisas. La activación de estos receptores también puede tener efectos variados en diferentes órganos. Por ejemplo, en el músculo liso del tracto gastrointestinal, la activación de los receptores muscarínicos M3 puede llevar a la contracción y movimientos peristálticos. La interacción entre los sistemas simpático y parasimpático es esencial para mantener el equilibrio y controlar la función de los órganos y tejidos. Estas respuestas contrarias permiten que el sistema nervioso autónomo regule diversas funciones corporales como la presión arterial, la función gastrointestinal, la función pulmonar y la función del sistema urinario, entre otras. El sistema nervioso entérico, SNE, es una parte del sistema nervioso autónomo que se encuentra en el tracto gastrointestinal y está involucrado en la coordinación de las contracciones del músculo liso en el intestino durante el proceso de peristalsis. La peristalsis es el movimiento ondulatorio y coordinado del músculo liso que impulsa el contenido alimenticio a través del tracto gastrointestinal. Este proceso permite que los alimentos sean mezclados y digeridos adecuadamente y que los nutrientes sean absorbidos de manera eficiente. El sistema nervioso entérico, SNE, contiene una compleja red de neuronas distribuidas a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el ano. Estas neuronas forman circuitos locales y reflejos que pueden actuar de manera independiente del sistema nervioso central para coordinar la actividad del músculo liso y regular las funciones digestivas. Durante la peristalsis, el SNE coordina las contracciones alternas de las capas circular y longitudinal del músculo liso en el intestino. Las contracciones de la capa circular contraen el lumen intestinal, mientras que las contracciones de la capa longitudinal lo acortan. Esta acción coordinada empuja el contenido intestinal hacia adelante a lo largo del tracto gastrointestinal. El SNE también está influenciado por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, que modulan su actividad según las condiciones fisiológicas y los estímulos externos. En general, el sistema parasimpático estimula la actividad del SNE, promoviendo la relajación y la peristalsis, mientras que el sistema simpático tiende a inhibir su actividad. El sistema nervioso entérico juega un papel crucial en la coordinación de las contracciones del músculo liso en el intestino durante la peristalsis, asegurando un funcionamiento adecuado del sistema digestivo. Algunos músculos lisos, como los del útero, reciben poca inervación neuronal y su contracción está regulada principalmente por hormonas circulantes y factores liberados localmente en el tejido. En el caso del útero, la contracción y relajación del músculo liso juegan un papel crucial en el ciclo menstrual, el embarazo y el parto. Durante el ciclo menstrual, las hormonas estrógeno y progesterona, producidas por los ovarios, regulan la actividad del músculo liso del útero. Estas hormonas influyen en la sensibilidad del músculo uterino a otras sustancias reguladoras, como las prostaglandinas. Durante el embarazo, la hormona oxitocina, producida en la glándula pituitaria, estimula la contracción del músculo uterino, especialmente durante el trabajo de parto y el parto. Además de la oxitocina, las prostaglandinas también desempeñan un papel importante en la regulación de la actividad uterina durante el embarazo. En ausencia de una inervación neuronal significativa, la regulación hormonal y local de la contracción del músculo liso en el útero asegura una función adecuada durante el ciclo menstrual, el embarazo y el parto.
Además del útero, otros órganos y tejidos también pueden estar regulados de manera similar por hormonas circulantes y factores locales para controlar su función y respuesta a los estímulos. Algunos músculos lisos, como los que se encuentran en las paredes arteriales, pueden ser activados directamente por el estiramiento o el aumento de la presión en la pared del vaso. Este mecanismo se conoce como miogénesis y es una propiedad intrínseca de ciertos tipos de músculo liso, como los que se encuentran en las arterias. Cuando la presión arterial aumenta o la pared arterial se estira debido al flujo sanguíneo, las células musculares lisas en la pared del vaso responden contrayéndose automáticamente. Esto ayuda a regular el flujo sanguíneo y mantener la presión arterial dentro de un rango adecuado. La miogénesis es una forma de autorregulación que permite que los vasos sanguíneos se ajusten rápidamente a los cambios en la presión y el flujo sanguíneo. Además de la miogénesis, los vasos sanguíneos también pueden ser influenciados por señales nerviosas y hormonales para regular su tono y diámetro de manera más precisa en función de las necesidades del organismo. En conjunto, estos mecanismos de regulación aseguran que los vasos sanguíneos puedan adaptarse a diferentes condiciones fisiológicas y mantener un flujo sanguíneo adecuado a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. En los músculos lisos fásicos, la activación ocurre mediante breves o rítmicas despolarizaciones que desencadenan la apertura de los receptores de dihidropiridina, DHPRS, en la membrana celular. La entrada de calcio a través de los DHPRS es esencial para la activación de la contracción en estos músculos. En los músculos lisos fásicos, el potencial de acción es a menudo breve y puede ocurrir de manera rítmica en ciertos tejidos. Cuando la membrana celular se despolariza, los DHPRS se abren permitiendo la entrada de calcio extracelular hacia el citosol. Esta elevación del calcio intracelular activa el proceso de acoplamiento excitación-contracción, EC-coupling, que finalmente conducen a la contracción muscular. Es importante destacar que los mecanismos de activación y regulación de la contracción en los músculos lisos pueden variar según el tipo de músculo liso y su función específica en el organismo. Algunos músculos lisos se activan principalmente por estímulos nerviosos, mientras que otros pueden responder a señales hormonales o a cambios en el entorno local como el estiramiento o la presión. En los músculos lisos fásicos, la activación de los DHPRS y la entrada de calcio son eventos críticos para desencadenar la contracción y permitir la función adecuada de estos tejidos en diversas funciones fisiológicas y respuestas adaptativas del organismo. Los músculos lisos tónicos tienen un potencial de membrana, VM, relativamente pequeño, típicamente en el rango de menos 55 a menos 40 milivoltios. A diferencia de los músculos lisos fásicos que se activan por breves o rítmicas despolarizaciones, los músculos lisos tónicos pueden estar activos en su estado de reposo y ser regulados por pequeños cambios en el potencial de membrana. En los músculos lisos tónicos, la contracción está influenciada por cambios en el potencial de membrana y la concentración de iones calcio en el citosol. Cuando el potencial de membrana se despolariza, es decir, se vuelve menos negativo o se acerca al punto de umbral de activación, se abre una mayor cantidad de canales de calcio, lo que aumenta la entrada de calcio al citosol. Esta entrada de calcio activa los mecanismos de contracción y permite que el músculo se contraiga y mantenga su tono. La regulación de la contracción en los músculos lisos tónicos es importante para mantener funciones fisiológicas como el tono vascular, el control del flujo sanguíneo, el control del esfínter y la función del tracto gastrointestinal. Pequeños cambios en el potencial de membrana pueden tener un impacto significativo en la contractilidad del músculo, lo que permite una regulación fina y precisa de las funciones de estos músculos en respuesta a diferentes estímulos y condiciones fisiológicas.
Además de la activación por cambios en el potencial de membrana electromecánica, la contracción del músculo liso también puede ser activada por la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, SR, en un proceso llamado acoplamiento farmacomecánico. En este mecanismo, la contracción se inicia a través de la activación de receptores específicos por agonistas que desencadenan la producción de inositol trifosfato, IP3, en el citosol. El IP3 se une a los canales de liberación de calcio conocidos como receptores IP3R en el retículo sarcoplásmico, lo que provoca la liberación de calcio almacenado en el citosol. Este aumento localizado de la concentración de calcio en el citosol activa los mecanismos de contracción del músculo liso y desencadena la contracción. A diferencia de los músculos esqueléticos y cardíacos, donde los receptores de liberación de rianodina R y R están involucrados en la liberación de calcio durante la contracción, el papel exacto de los R y R en el músculo liso todavía no se comprende completamente. Es importante destacar que la contracción del músculo liso puede ser regulada de diversas formas dependiendo del tipo de agonista, la vía de señalización intracelular y el tipo de célula o tejido específico involucrado. La variabilidad en las respuestas permite una amplia gama de regulación finamente ajustada en diferentes tejidos y condiciones fisiológicas. La contracción mantenida en los músculos lisos tónicos está controlada por un delicado equilibrio entre la entrada y eliminación de calcio del citosol, así como por los mecanismos que regulan la sensibilidad al calcio del aparato contráctil. Estos mecanismos pueden ser modulados bajo condiciones fisiológicas y patológicas. Para mantener la contracción tónica es necesario mantener un nivel relativamente constante de calcio en el citosol. Esto se logra mediante la regulación precisa de los canales de entrada y salida de calcio en la membrana celular y en el retículo sarcoplásmico SR. La entrada de calcio al citosol puede ser mediada por la apertura de canales de calcio dependientes del voltaje, como los canales de calcio tipo L, o por la activación de canales de calcio dependientes de ligandos, como los canales de calcio tipo P2X, activados por ATP. La actividad de estos canales puede ser regulada por neurotransmisores, hormonas u otras señales químicas. Por otro lado, la eliminación de calcio del citosol es mediada por bombas de calcio como la cerca, ATPasa del retículo sarcoplásmico endoplásmico, que transporta el calcio de vuelta al SR, y por el intercambiador de sodio-calcio NCX y otras proteínas que transportan el calcio hacia el exterior de la célula. Además, la sensibilidad del aparato contráctil del músculo liso al calcio puede ser regulada por cambios en la actividad de las proteínas contráctiles, como la fosforilación de la cadena ligera de miosina RLC y la troponina, que afectan la formación de los puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina. Bajo ciertas condiciones fisiológicas o patológicas, estos mecanismos pueden ser alterados, lo que lleva a cambios en la contracción tónica del músculo liso. Por ejemplo, la actividad de las proteínas quinasas y fosfatasas, que regulan la fosforilación de las proteínas contráctiles, puede ser modificada por señales extracelulares o por cambios en la concentración de iones en el citosol. La contracción mantenida en los músculos lisos tónicos es un proceso altamente regulado y complejo que depende de la interacción entre múltiples mecanismos que controlan la entrada y salida de calcio del citosol y la sensibilidad del aparato contráctil. Estas regulaciones son cruciales para mantener la homeostasis y la función adecuada del músculo liso en diversas condiciones fisiológicas y patológicas. ¿Cómo se activa la contracción de los músculos esqueléticos? La contracción de los músculos esqueléticos se activa por la despolarización de la sarcolema, que es la membrana celular del músculo. ¿Qué es el acoplamiento excitación-contracción EC y qué implica?
El acoplamiento excitación-contracción EC es un proceso complejo que implica la propagación de un potencial de acción a lo largo de la membrana celular y su transmisión a través de los túbulos T en el interior del músculo. Esto desencadena la liberación de iones de calcio almacenados en el retículo sarcoplásmico en respuesta a la despolarización de la membrana, lo que lleva a la contracción muscular. ¿Qué sucede con el calcio durante el proceso de acoplamiento-excitación-contracción? Durante el proceso de acoplamiento excitación-contracción, la despolarización de la membrana celular activa canales de calcio en los túbulos T, lo que provoca un aumento rápido en la concentración de calcio en el sarcoplasma. Este aumento de calcio desencadena cambios en la proteína troponina en los filamentos de actina, permitiendo que la miosina se una a la actina y formando puentes cruzados. Estos puentes cruzados son responsables de la contracción muscular. Después de la contracción, el calcio es bombeado activamente de vuelta al retículo sarcoplásmico cuando la membrana celular se repolariza, lo que permite que los filamentos de actina y miosina se separen nuevamente y el músculo se relaje. ¿Cuál es el papel del receptor de dihidropiridina, DHPR, en el acoplamiento excitación-contracción del músculo esquelético? El receptor de dihidropiridina, DHPR, es un canal de calcio voltaje dependiente que actúa como sensor de voltaje en la membrana del túbulo T del músculo esquelético. Cuando ocurre un potencial de acción y la membrana celular se despolariza, los canales de DHPR se abren en respuesta a los cambios de voltaje. Esta apertura del DHPR está involucrada en la transducción de la señal eléctrica de despolarización en una respuesta contráctil. ¿Cómo está relacionado el DHPR con el receptor de rianodina, RIR? ¿Y qué función cumple esta interacción? El DHPR está acoplado al receptor de rianodina, RIR, que se encuentra en el retículo sarcoplásmico SR del músculo. Cuando los canales de DHPR se abren en respuesta a la despolarización, esta apertura del DHPR provoca la apertura de los canales de RIR en el SR. La apertura de los canales de RIR permite la liberación de iones de calcio almacenados en el SR hacia el citoplasma. Esta liberación de calcio es esencial para la contracción muscular, ya que desencadena la formación de puentes cruzados entre las proteínas de miosina y actina, generando así la fuerza contráctil. ¿Cómo se regula la fuerza de contracción en el músculo esquelético y qué determina su intensidad? La fuerza de contracción en el músculo esquelético está regulada por la frecuencia y amplitud de los potenciales de acción que se propagan a lo largo de la membrana celular. La intensidad de la contracción depende del voltaje generado por estos potenciales de acción y su capacidad para activar los canales de DHPR en la sarcolema. Cuando estos canales se abren, se desencadena la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, lo que a su vez determina la fuerza de contracción muscular, ya que el calcio es fundamental para la formación de puentes cruzados entre las proteínas de miosina y actina. ¿Cómo se define un twitch o sacudida en el músculo esquelético? ¿Y qué sucede durante este evento? Un twitch o sacudida en el músculo esquelético es una breve contracción que ocurre en respuesta a un único potencial de acción AP. Durante este evento ocurre una rápida liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, SR, lo que permite que la miosina se una a la actina y forme puentes cruzados, generando así una contracción temporal y controlada. ¿En qué se diferencia una contractura o contractura de un twitch en términos de duración y respuesta muscular? Una contractura o contractura en el músculo esquelético es una contracción prolongada y sostenida que puede ocurrir cuando el músculo está expuesto a una despolarización prolongada o a una acumulación anormal de calcio intracelular. A diferencia de un twitch, que es una respuesta breve y controlada, una contractura no se relaja adecuadamente y puede persistir durante varios segundos
o incluso minutos. ¿Cuáles son algunas de las posibles causas de las contracturas en el músculo esquelético? Las contracturas en el músculo esquelético pueden ser causadas por diversos factores, como la exposición prolongada a un alto nivel de calcio, desequilibrios en los iones dentro de la célula o cambios patológicos en las células musculares. Estas condiciones pueden provocar una activación prolongada de los mecanismos de contracción muscular, lo que lleva a la persistencia de la contracción y la falta de relajación adecuada. ¿Qué es una triada en el músculo esquelético y cuál es su función principal en el acoplamiento excitación-contracción EC? Una triada en el músculo esquelético es una estructura especializada que consiste en un túbulo T flanqueado por cisternas terminales del retículo sarcoplásmico SR. Su función principal es facilitar el acoplamiento excitación-contracción EC, permitiendo la propagación eficiente del potencial de acción a lo largo del músculo y la liberación de calcio necesario para la contracción muscular. ¿Qué papel juega el túbulo T y el retículo sarcoplásmico SR en el proceso de contracción muscular? El túbulo T es una invaginación de la membrana sarcolemal que penetra en el interior de la célula muscular y el retículo sarcoplásmico SR es una red de sacos membranosos que almacena y libera el calcio necesario para la contracción muscular. Durante la contracción muscular, el potencial de acción viaja a lo largo de los túbulos T y alcanza las cisternas terminales del SR, lo que desencadena la liberación de calcio desde el SR hacia el citosol. El calcio liberado se une a las proteínas reguladoras en los filamentos delgados, permitiendo que las cabezas de miosina se unan a los sitios activos en los filamentos de actina y generen la contracción muscular. ¿Cuál es la importancia de la triada en la función y coordinación del músculo esquelético? La triada es de vital importancia en la función y coordinación del músculo esquelético, ya que facilita la propagación rápida y eficiente del potencial de acción a lo largo del músculo y la liberación de calcio necesario para desencadenar la contracción muscular. Al permitir que el calcio se libere en respuesta al potencial de acción, la triada asegura una contracción muscular coordinada y controlada, lo que es esencial para el movimiento y la función adecuada del músculo. ¿Cuál es la disposición espacial de los canales de liberación de calcio, receptores de rianodina RIR y receptores de hidropiridina DHPR en las triadas del músculo esquelético? En las triadas del músculo esquelético, los receptores de rianodina RIR presentes en la membrana del retículo sarcoplásmico SR están ubicados de manera precisa junto con grupos de receptores de hidropiridina DHPR en la membrana del túbulos T, túbulos transversales. ¿Cuál es el papel de los receptores de dihidropiridina DHPR y receptores de rianodina RIR en el proceso de acoplamiento excitación-contracción EC del músculo esquelético? Los receptores de dihidropiridina DHPR que se encuentran en la membrana del túbulo T se activan y cambian su conformación durante la propagación del potencial de acción a lo largo del túbulo T. Esto lleva a la apertura de los receptores de rianodina RIR en el retículo sarcoplásmico SR. La apertura de los RIR provoca una rápida liberación de calcio almacenado en el SR hacia el citoplasma, lo que desencadena la contracción muscular al permitir que el calcio se una a las proteínas reguladoras en los filamentos delgados y active las cabezas de miosina para la contracción. ¿Qué ventaja proporciona la disposición precisa de los canales de DHPR y RIR en las triadas del músculo esquelético? La disposición precisa de los canales de DHPR y RIR en las triadas asegura una liberación de calcio localizada y sincronizada en respuesta al potencial de acción. Esto permite una contracción muscular eficiente y coordinada,
ya que el calcio se libera específicamente donde es necesario para activar las proteínas reguladoras en los filamentos delgados. Esta sincronización garantiza que la contracción muscular sea adecuadamente controlada y coordinada, contribuyendo así a un funcionamiento óptimo del músculo esquelético. ¿Qué sucede cuando el potencial de acción alcanza la membrana del túbulo T en el músculo esquelético durante el acoplamiento excitación-contracción EC? Cuando el potencial de acción llega a la membrana del túbulo T, los canales de dihidropiridina, de HPR, se abren en respuesta a la despolarización. Estos canales actúan como sensores de voltaje y cambian su conformación en respuesta al cambio en el potencial eléctrico de la membrana. ¿Cuál es el papel de los canales de dihidropiridina, de HPR, y los receptores de rianodina, RIR, en el proceso de acoplamiento, excitación, contracción, EC, del músculo esquelético? Los canales de dihidropiridina, de HPR, en el túbulo T, están conectados mecánicamente con los receptores de rianodina, RIR, en el retículo sarcoplásmico, SR. Cuando los DHPR cambian su conformación debido a la despolarización de la membrana, transmiten mecánicamente este cambio a los RIR, lo que provoca la apertura de los canales de liberación de calcio en el SR. Esta apertura permite la liberación de calcio almacenado en el SR hacia el citoplasma, lo que desencadena la contracción muscular. ¿Qué ventajas proporciona el mecanismo de acoplamiento entre los canales de dihidropiridina, de HPR, y los receptores de rianodina, RIR, en el acoplamiento excitación-contracción EC del músculo esquelético? El mecanismo de acoplamiento entre los DHPR y los RR asegura que la liberación del calcio en el músculo esquelético esté estrechamente vinculada con la despolarización de la membrana del túbulo T. Esta coordinación precisa permite una contracción muscular rápida y eficiente en respuesta a la activación neuronal, asegurando un funcionamiento adecuado del músculo en el movimiento y la postura del cuerpo. Además, esta sincronización precisa también permite que el músculo se contraiga y se relaje de manera adecuada, lo que es esencial para su función en el rendimiento muscular y en actividades cotidianas. ¿Cuál es el papel principal de la bomba de calcio ATPasa, cerca, en el proceso de contracción y relajación muscular en el músculo esquelético? El papel principal de la bomba de calcio ATPasa cerca es bombear activamente el calcio desde el citoplasma hacia el retículo sarcoplásmico SR contra su gradiente de concentración. Esto permite reducir gradualmente la concentración de calcio en el citoplasma, lo que lleva al cese de la contracción muscular y al relajamiento del músculo. ¿Cómo se logra el retorno del calcio al retículo sarcoplásmico SR después de la contracción muscular en el músculo esquelético? El retorno del calcio al retículo sarcoplásmico SR después de la contracción muscular se logra principalmente a través de la acción de la bomba de calcio ATPasa cerca. Esta enzima utiliza la energía proporcionada por la hidrólisis del ATP para bombear activamente el calcio desde el citoplasma hacia el SR. ¿Por qué es importante la eficiente recaptación del calcio por parte de la cerca en el músculo esquelético? La eficiente recaptación del calcio por parte de la cerca es crucial para que el músculo se relaje de manera adecuada después de la contracción. Al reducir la concentración de calcio en el citoplasma, la cerca permite que los sitios de unión del calcio en las proteínas reguladoras de la contracción vuelvan a bloquear los sitios activos en los filamentos de actina. Esto prepara al músculo para una nueva contracción en respuesta a la estimulación nerviosa y asegura un adecuado funcionamiento del músculo en el proceso de contracción y relajación. ¿Cuál es la función de las DIADs y los acoplamientos periféricos en el músculo cardíaco? Las DIADs y los acoplamientos periféricos son sitios especializados en el músculo cardíaco que contienen grupos de canales de liberación de calcio, RIR, y canales de entrada de calcio dependientes de voltaje, DHPR.
Estas estructuras permiten la interacción funcional entre el retículo sarcoplásmico SR y la sarcolema, membrana plasmática, para la liberación de calcio y la contracción muscular. ¿Cómo se desencadena la liberación de calcio en el músculo cardíaco en las DIADs? Cuando ocurre una despolarización en la sarcolema, los canales de entrada de calcio dependientes de voltaje DHPR se activan y transmiten una señal al receptor de liberación de calcio RIR cercano en las DIADs. Esta señal provoca la apertura de los canales de RIR en el retículo sarcoplásmico SR, lo que permite la liberación de calcio del SR hacia el citoplasma y desencadena la contracción muscular. ¿Cuál es la principal fuente de calcio requerida para la contracción del músculo cardíaco y cómo se regula su regreso al retículo sarcoplásmico después de la contracción? En el músculo cardíaco, la mayor parte del calcio requerido para la contracción proviene del retículo sarcoplásmico SR. Durante la despolarización, solo una pequeña cantidad de calcio proviene del exterior de la célula. Después de la contracción, el calcio es bombeado activamente de regreso al SR a través de la bomba de calcio ATPasa cerca. Esta recaptación de calcio por la cerca permite que el músculo se relaje y se prepare para la siguiente contracción, asegurando el adecuado funcionamiento del corazón. ¿Qué es el Release Induced Calcium Release, CICR, y cómo está involucrado en la contracción del músculo cardíaco? El Release Induced Calcium Release, CICR, es un mecanismo en el músculo cardíaco en el que la despolarización del potencial de acción está acoplado a la apertura de los canales de liberación de calcio RIR en el retículo sarcoplásmico SR. Durante el potencial de acción, los canales de entrada de calcio dependientes de voltaje DHPR se abren, permitiendo la entrada de calcio a través de la sarcolema. El calcio entrante activa los RIR cercanos a través del CICR, provocando una mayor apertura de los RIR y la liberación masiva de calcio del SR hacia el citoplasma, lo que desencadena la contracción muscular. ¿Qué papel juegan los canales de liberación de calcio RIR y los canales de entrada de calcio dependientes de voltaje DHPR en el proceso del CICR en el músculo cardíaco? Los canales de liberación de calcio RIR se encuentran en el retículo sarcoplásmico SR, mientras que los canales de entrada de calcio dependientes de voltaje DHPR están en la sarcolema. Durante el CICR, la cercanía espacial entre los DHPR y los RIR en los sitios de DIADs y acoplamientos periféricos permite que el calcio entrante a través de los DHPR active los RIR cercanos. Esta activación de los RIR provoca la liberación de una gran cantidad de calcio del SR hacia el citoplasma, lo que desencadena la contracción muscular. ¿Qué efectos tiene la liberación masiva de calcio del SR hacia el citoplasma en el músculo cardíaco y cómo se regula el retorno del calcio al SR después de la contracción? La liberación masiva de calcio del SR hacia el citoplasma en un evento conocido como chispa de calcio, Calcium Spark, es lo que desencadena la rápida y coordinada contracción del músculo cardíaco. Después de la contracción, el calcio se bombea activamente de regreso al SR por medio de la cerca, una enzima que utiliza la energía del ATP para bombear el calcio contra su gradiente de concentración. Este proceso permite que el músculo se relaje y se prepare para el siguiente ciclo de contracción y relajación, asegurando un funcionamiento adecuado del corazón. ¿Cuál es el papel de la ATPasa del retículo sarcoplásmico cerca en la relajación del músculo cardíaco y cómo funciona este proceso? La ATPasa del retículo sarcoplásmico cerca es esencial en la relajación del músculo cardíaco, ya que se encarga de bombear activamente el calcio del citoplasma de regreso al retículo sarcoplásmico SR. La cerca utiliza la energía liberada por la hidrólisis del ATP para transportar el calcio desde el citosol hacia el SR en contra de su gradiente de concentración.
Al almacenar el calcio nuevamente en el SR, la cerca permite la preparación del músculo para futuras contracciones. ¿Cómo contribuye la bomba de intercambio sodio-calcio NCX a la relajación del músculo cardíaco y cuál es su mecanismo de acción? La bomba de intercambio sodio-calcio NCX también juega un papel importante en la relajación del músculo cardíaco. La NCX utiliza el gradiente electroquímico del sodio para intercambiar 3 iones de sodio por un ion de calcio hacia el espacio extracelular. Este proceso ayuda a reducir la concentración de calcio en el citoplasma, lo que contribuye a la relajación del músculo y ayuda a mantener el equilibrio adecuado de calcio en el citosol. ¿Cómo se complementan la actividad de la cerca y la NCX para mantener el equilibrio de calcio en el citosol y regular la contracción y relajación del músculo cardíaco? La actividad coordinada de la cerca y la NCX es crucial para mantener el equilibrio adecuado de calcio en el citosol del músculo cardíaco. Después de una contracción, la concentración de calcio aumenta en el citoplasma debido a la entrada de calcio desde el espacio extracelular y la liberación desde el retículo sarcoplásmico SR. La cerca bombea activamente el calcio de regreso al SR, mientras que la NCX intercambia iones de sodio por calcio, reduciendo la concentración de calcio en el citosol. Esta combinación de actividades permite que el músculo se relaje y se prepare para la siguiente contracción, asegurando una función cardíaca adecuada. ¿Qué neurotransmisores liberan los nervios simpáticos y parasimpáticos para activar los músculos lisos? ¿Y cuáles son los efectos de su activación en diferentes tejidos? Los nervios simpáticos liberan principalmente el neurotransmisor norepinefrina, noradrenalina, para activar los receptores adrenérgicos en las células musculares lisas. La activación de los receptores adrenérgicos puede tener diferentes efectos en diferentes tejidos. Por ejemplo, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, la activación de los receptores adrenérgicos alfa 1 produce una contracción, lo que lleva a la vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular. En cambio, los nervios parasimpáticos liberan principalmente el neurotransmisor acetilcolina para activar los receptores muscarínicos en las células musculares lisas, lo que también tiene efectos variados en diferentes órganos. Por ejemplo, en el músculo liso del tracto gastrointestinal, la activación de los receptores muscarínicos M3 puede llevar a la contracción y movimientos peristálticos. ¿Qué función desempeña el sistema nervioso autónomo en la regulación de diferentes funciones corporales y por qué es importante la interacción entre los sistemas simpático y parasimpático? El sistema nervioso autónomo controla la actividad de los músculos lisos en varios órganos y tejidos del cuerpo y es responsable de regular funciones corporales importantes como la presión arterial, la función gastrointestinal, la función pulmonar y la función del sistema urinario, entre otras. La interacción entre los sistemas simpático y parasimpático es esencial para mantener el equilibrio y controlar estas funciones. Ambos sistemas a menudo tienen efectos contrarios en los mismos tejidos, lo que permite que el sistema nervioso autónomo regule de manera precisa y coordinada diversas respuestas corporales y asegure que los órganos y tejidos funcionen adecuadamente. ¿Cómo se diferencian las respuestas de los músculos lisos cuando son activados por el sistema simpático y por el sistema parasimpático? Las respuestas de los músculos lisos cuando son activados por el sistema simpático y el sistema parasimpático pueden diferir debido a los neurotransmisores liberados y los tipos de receptores involucrados. Por ejemplo, en los músculos lisos en los vasos sanguíneos, la activación del sistema simpático a través de la liberación de norepinefrina y la activación de los receptores adrenérgicos alfa 1 produce vasoconstricción. En cambio, la activación del sistema parasimpático a través de la liberación de acetilcolina y la activación de los receptores muscarínicos puede tener efectos opuestos en diferentes órganos, como la contracción y movimientos peristálticos en el tracto gastrointestinal.
Estas respuestas contrarias permiten una regulación precisa de diversas funciones corporales por parte del sistema nervioso autónomo. ¿Qué es la peristalsis y cuál es el papel del sistema nervioso entérico en este proceso? La peristalsis es el movimiento ondulatorio y coordinado del músculo liso que impulsa el contenido alimenticio a través del tracto gastrointestinal. El sistema nervioso entérico, SNE, juega un papel crucial en este proceso al coordinar las contracciones del músculo liso en el intestino. A través de una compleja red de neuronas distribuidas a lo largo del tracto gastrointestinal, el SNE forma circuitos locales y reflejos que actúan independientemente del sistema nervioso central para regular y coordinar la actividad del músculo liso durante la peristalsis. ¿Cómo funciona el sistema nervioso entérico para coordinar las contracciones del músculo liso durante la peristalsis? Durante la peristalsis, el sistema nervioso entérico coordina las contracciones alternas de las capas circular y longitudinal del músculo liso en el intestino. Las contracciones de la capa circular contraen el lumen intestinal, mientras que las contracciones de la capa longitudinal lo acortan. Esta acción coordinada permite que el contenido intestinal sea empujado hacia adelante a lo largo del tracto gastrointestinal. El sistema nervioso entérico forma circuitos locales y reflejos que activan y regulan las contracciones del músculo liso, asegurando un movimiento adecuado de los alimentos y la eficiente digestión y absorción de nutrientes. ¿Cómo influyen los sistemas nerviosos autónomos simpático y parasimpático en la actividad del sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico está influenciado por los sistemas nerviosos autónomos simpático y parasimpático. En general, el sistema parasimpático estimula la actividad del sistema nervioso entérico, promoviendo la relajación y la peristalsis. Por otro lado, el sistema simpático tiende a inhibir la actividad del sistema nervioso entérico. La interacción entre estos sistemas autónomos permite que el sistema nervioso entérico ajuste su actividad según las condiciones fisiológicas y los estímulos externos, lo que contribuye a una regulación adecuada de las funciones digestivas en diferentes situaciones. ¿Qué regula principalmente la contracción de los músculos lisos del útero? La contracción de los músculos lisos del útero está regulada principalmente por hormonas circulantes y factores liberados localmente en el tejido. En el caso del útero, las hormonas estrógeno y progesterona, producidas por los ovarios, así como la hormona oxitocina, producida en la glándula pituitaria, son cruciales para la regulación de la actividad del músculo uterino durante el ciclo menstrual, el embarazo y el parto. ¿Qué hormonas juegan un papel importante en la regulación de la actividad del músculo uterino durante el ciclo menstrual y el embarazo? Durante el ciclo menstrual, las hormonas estrógeno y progesterona producidas por los ovarios regulan la actividad del músculo liso del útero. Estas hormonas influyen en la sensibilidad del músculo uterino a otras sustancias reguladoras como las prostaglandinas. Durante el embarazo, la hormona oxitocina, producida en la glándula pituitaria, estimula la contracción del músculo uterino, especialmente durante el trabajo de parto y el parto. Además de la oxitocina, las prostaglandinas también desempeñan un papel importante en la regulación de la actividad uterina durante el embarazo. ¿Por qué la regulación hormonal y local de la contracción del músculo liso en el útero es esencial para el ciclo menstrual, el embarazo y el parto? La regulación hormonal y local de la contracción del músculo liso en el útero es esencial para el ciclo menstrual, el embarazo y el parto, porque estos procesos requieren una coordinación precisa de la actividad uterina. Durante el ciclo menstrual, las hormonas estrógeno y progesterona ayudan a preparar el útero para la implantación del óvulo fecundado y para el posible embarazo. Durante el embarazo, la hormona oxitocina y las prostaglandinas estimulan las contracciones uterinas para el trabajo de parto y el parto. La regulación hormonal asegura que el útero se contraiga y se relaje adecuadamente en cada etapa, lo que es crucial para el éxito del ciclo menstrual y el embarazo, así como para el proceso de parto y nacimiento del bebé. ¿Qué es la miogénesis y cómo funciona en los músculos lisos de las paredes arteriales?
La miogénesis es un mecanismo intrínseco de ciertos tipos de músculo liso, como los que se encuentran en las paredes arteriales. Cuando la presión arterial aumenta o la pared arterial se estira debido al flujo sanguíneo, las células musculares lisas en la pared del vaso responden contrayéndose automáticamente. Esto ayuda a regular el flujo sanguíneo y mantener la presión arterial dentro de un rango adecuado. ¿Qué ventajas proporciona la miogénesis como mecanismo de autorregulación en los vasos sanguíneos? La miogénesis es una forma de autorregulación que permite que los vasos sanguíneos se ajusten rápidamente a los cambios en la presión y el flujo sanguíneo. Esto proporciona una rápida adaptación de los vasos a las condiciones cambiantes del flujo sanguíneo, lo que ayuda a mantener un flujo sanguíneo adecuado a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo y a mantener la presión arterial en un rango óptimo. Además de la miogénesis, ¿qué otros mecanismos influyen en la regulación de los vasos sanguíneos? Además de la miogénesis, los vasos sanguíneos también pueden ser influenciados por señales nerviosas y hormonales para regular su tono y diámetro de manera más precisa en función de las necesidades del organismo. Los nervios y las hormonas pueden provocar la contracción o relajación de las células musculares lisas en las paredes arteriales, lo que modifica el flujo sanguíneo y la presión arterial de manera más controlada y específica según las demandas del cuerpo en diferentes situaciones fisiológicas. ¿Qué papel juegan los receptores de dihidropiridina, DHPRS, en la activación de la contracción en los músculos lisos fásicos? En los músculos lisos fásicos, los receptores de dihidropiridina, DHPRS, en la membrana celular son responsables de la activación de la contracción. Cuando la membrana celular se despolariza, los DHPRS se abren permitiendo la entrada de calcio extracelular hacia el citosol. Esta elevación del calcio intracelular activa el proceso de acoplamiento, excitación-contracción, EC-coupling, que finalmente conduce a la contracción muscular. ¿Cómo se produce la activación de la contracción en los músculos lisos fásicos? La activación de la contracción en los músculos lisos fásicos ocurre mediante breves o rítmicas despolarizaciones de la membrana celular. Cuando la membrana se despolariza, los DHPRS se abren, permitiendo la entrada de calcio desde el exterior hacia el citosol. Esta elevación del calcio intracelular activa el acoplamiento, excitación, contracción, EC-coupling, desencadenando la contracción muscular. ¿Qué factores pueden influir en la activación y regulación de la contracción en los músculos lisos? Los mecanismos de activación y regulación de la contracción en los músculos lisos pueden variar según el tipo de músculo liso y su función específica en el organismo. Algunos músculos lisos se activan principalmente por estímulos nerviosos, mientras que otros pueden responder a señales hormonales o a cambios en el entorno local, como el estiramiento o la presión. Estos factores pueden modular la actividad de los DHPRS y la entrada de calcio, contribuyendo a la diversidad de respuestas fisiológicas y adaptativas de los músculos lisos en diferentes situaciones. ¿Qué característica distingue a los músculos lisos tónicos de los músculos lisos fásicos en términos de activación y regulación de la contracción? Los músculos lisos tónicos pueden estar activos en su estado de reposo y son regulados por pequeños cambios en el potencial de membrana, mientras que los músculos lisos fásicos se activan por breves o rítmicas despolarizaciones. En los músculos lisos tónicos, la contracción está influenciada por cambios en el potencial de membrana y la concentración de iones calcio en el citosol. ¿Cómo se activa la contracción en los músculos lisos tónicos y cuál es el papel del potencial de membrana en este proceso? Cuando el potencial de membrana en los músculos lisos tónicos se despolariza, es decir, se vuelve menos negativo o se acerca al punto de umbral de activación, se abre una mayor cantidad de canales de calcio. Esto aumenta la entrada de calcio al citosol, lo que activa los mecanismos de contracción y permite que el músculo se contraiga y mantenga su tono. ¿Por qué es importante la regulación de la contracción en los músculos lisos tónicos?
La regulación de la contracción en los músculos lisos tónicos es crucial para mantener funciones fisiológicas importantes como el tono vascular, el control del flujo sanguíneo, el control del esfínter y la función del tracto gastrointestinal. Pequeños cambios en el potencial de membrana puede tener un impacto significativo en la contractilidad del músculo, lo que permite una regulación fina y precisa de la función de estos músculos en respuesta a diferentes estímulos y condiciones fisiológicas. ¿Cómo se activa la contracción del músculo liso mediante el acoplamiento fármaco-mecánico? La contracción del músculo liso puede ser activada mediante el acoplamiento fármaco-mecánico que se inicia a través de la activación de receptores específicos por agonistas. Estos agonistas desencadenan la producción de inositol trifosfato, IP3, en el citosol. El IP3 se une a los canales de liberación de calcio conocidos como receptores IP3, IP3R, en el retículo sarcoplásmico, lo que provoca la liberación de calcio almacenado en el citosol. El aumento localizado de la concentración de calcio en el citosol activa los mecanismos de contracción del músculo liso y desencadena la contracción. ¿Qué diferencia hay en el mecanismo de liberación de calcio en el músculo liso en comparación con los músculos esqueléticos y cardíacos? A diferencia de los músculos esqueléticos y cardíacos, donde los receptores de liberación de rianodina, R y R, están involucrados en la liberación de calcio durante la contracción, el papel exacto de los R y R, S, en el músculo liso todavía no se comprende completamente. En el músculo liso, la liberación de calcio ocurre principalmente a través de la activación de los receptores IP3 en el retículo sarcoplásmico. ¿Cómo se puede regular la contracción del músculo liso y qué permite esta variabilidad en las respuestas? La contracción del músculo liso puede ser regulada de diversas formas dependiendo del tipo de agonista, la vía de señalización intracelular y el tipo de célula o tejido específico involucrado. La variabilidad en las respuestas permite una amplia gama de regulación finamente ajustada en diferentes tejidos y condiciones fisiológicas. Esto permite que el músculo liso responda de manera específica a diferentes estímulos y condiciones, lo que es esencial para su función en diversas funciones fisiológicas y respuestas adaptativas del organismo. ¿Cómo se regula el nivel de calcio en el citosol para mantener la contracción tónica en los músculos lisos? El nivel de calcio en el citosol se regula mediante la entrada y eliminación de calcio. La entrada de calcio puede ser mediada por canales de calcio dependientes del voltaje, como los canales de calcio tipo L, o por canales de calcio dependientes de ligandos, como los canales de calcio tipo P2X, activados por ATP. La eliminación de calcio se lleva a cabo mediante bombas de calcio como la cerca, que transporta el calcio de vuelta al retículo sarcoplásmico SR, y por el intercambiador de sodio-calcio NSX y otras proteínas que transportan el calcio hacia el exterior de la célula. ¿Qué proteínas contráctiles regulan la sensibilidad del aparato contráctil del músculo liso al calcio? La sensibilidad del aparato contráctil del músculo liso al calcio puede ser regulada por cambios en la actividad de las proteínas contráctiles, como la fosforilación de la cadena ligera de miosina, RLC, y la troponina. Estos cambios afectan la formación de los puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina y por lo tanto la contracción del músculo. ¿Cómo pueden ser alterados los mecanismos que regulan la contracción tónica del músculo liso bajo ciertas condiciones fisiológicas o patológicas? Bajo ciertas condiciones fisiológicas o patológicas, los mecanismos que regulan la contracción tónica del músculo liso pueden ser alterados. Por ejemplo, la actividad de las proteínas quinasas y fosfatasas que regulan la fosforilación de las proteínas contráctiles pueden ser modificadas por señales extracelulares o por cambios en la concentración de iones en el citosol. Estos cambios pueden tener un impacto en la contracción del músculo liso y pueden estar asociados con respuestas adaptativas del organismo en diferentes situaciones.
Hemos llegado al final del capítulo 15 de Fisiología Celular y Neurofisiología, que se ha centrado en el tema del acoplamiento, excitación, contracción en músculos esqueléticos, cardíacos y lisos. En este capítulo hemos abordado los procesos complejos y altamente coordinados que permiten la contracción muscular en diferentes tipos de músculos en nuestro cuerpo. En el caso del músculo esquelético, se explicó cómo el potencial de acción se propaga a lo largo de la membrana celular y se transmite a través de túbulos T para liberar calcio desde el retículo sarcoplásmico. El calcio liberado activa los filamentos delgados y desencadena la contracción muscular. En el músculo cardíaco, el proceso es similar, pero con un mecanismo más eficiente conocido como Release Induced Calcium Release, CICR, que permite una contracción rápida y coordinada del corazón. En cuanto a los músculos lisos, el proceso de activación y contracción es diferente y puede involucrar cambios en el potencial de membrana o la liberación de calcio a través de receptores específicos. Este capítulo nos ha proporcionado una comprensión profunda del complejo proceso de acoplamiento, excitación, contracción en los distintos tipos de músculos del cuerpo humano. El conocimiento de estos mecanismos es fundamental para entender la fisiología y función de los músculos, así como para comprender cómo nuestro cuerpo responde y se adapta a diferentes estímulos para mantener la homeostasis y realizar diversas funciones vitales.